en Boyacá para determinar si corresponden a la niña Sarita Michelle Vargas, recordemos, desaparecida desde la noche de Navidad en ese municipio. Los restos fueron hallados por la policía tras la alerta de la comunidad. El patrullero Duván Montoya fue asesinado en Caloto, Cauca, tras ser atacado a disparos en medio de una persecución. Un segundo patrullero logró salvarse de este ataque. Y en Tuluá, en el Valle del Cauca, el soldado profesional Juan Camilo Rentería murió tras resultar gravemente herido en los combates entre el ejército y las disidencias. Luego de 16 días secuestrados por el ELN, ese grupo ilegal entregó una comisión de la Defensoría del Pueblo al intendente Mauricio Vargas y al ingeniero Miguel González. Habían sido secuestrados en Cipí, en Chocó, cuando estaban revisando las obras de reconstrucción de la estación de policía de ese municipio. La Unidad Nacional de Protección reconoció que no estaba completo el esquema de seguridad de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Este reconocimiento lo hace luego del hostigamiento contra la caravana de esa gobernadora, de esa mandataria, cuando estaba llegando a la ciudad de Quibdó. El gobierno nacional definió el plan de austeridad para 2025. Ya se conocen los detalles de las líneas que están ordenando el Ministerio de Hacienda para recortar, en especial en los contratos de prestación de servicios y en el pago de horas extras. Hoy será el segundo día del encuentro en el Centro de Estudios Superiores de la Policía en el norte de Bogotá, de ese cónclave liderado por el presidente Gustavo Petro. Serán escuchados otros ministros, entre ellos el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. A propósito, el ministro enfrenta una nueva polémica por reconocer en medio de una rueda de prensa que había despedido al funcionario que llevaba más de 6 años laborando en esa entidad, que había recomendado un aumento del 20% para la unidad de pago por capitación. Allí ya varios congresistas están pidiendo investigar al ministro por no haber tenido en cuenta la recomendación de los expertos de su propia cartera. A propósito, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional evaluar la posibilidad de declarar un estado de cosas inconstitucionales por la crisis de la salud, en especial financiera, que atraviesa el país. En septiembre llegaría a Colombia desde China el primer tren que haría parte del metro de Bogotá. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, la construcción de la primera línea deberá avanzar en un 65% este 2025. Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, no aceptó los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que le imputó la Fiscalía y se declaró inocente. La diligencia se va a retomar hoy. El régimen de Nicolás Maduro ordenó la detención del líder de la oposición, Leopoldo López, por apoyar la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de una intervención militar en Venezuela con apoyo de la ONU. Y los equipos de bomberos en Estados Unidos han logrado avances en la contención de los incendios en Los Ángeles. Sin embargo, continúa la preocupación porque se prevé que aumente la fuerza de los vientos en esa zona. Y cerramos hablando de James Rodríguez, que fue presentado como un gladiador, como nuevo jugador del León del México. Y también en Colombia, la DIMAYOR decidió que el partido de ida de la Superliga entre Nacional y Bucaramanga será el miércoles 29 de enero en Medellín y el partido de vuelta el jueves 6 de febrero en Ibagué. Y cerramos invitándolos a que amplíen la información en blurradio.com y por supuesto continúen con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. Estás escuchando Mañanas Blue. Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos. Para quienes despiertan a esta hora, aquí estamos desde Mañanas Blue, en este amanecer. Hoy es 14 de enero, con las noticias de Colombia y el mundo, con las muchas historias. También a esta hora los temas virales, lo más importante en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Néstor, buenos días, feliz inicio de jornada de martes para usted, para todos los oyentes. La gran tendencia en redes sociales es el video como gladiador con el que presentaron a James Rodríguez. Se acaba la novela, no fue el Junior de Barranquilla, es jugador de León en México y el video es muy viral porque es un video
video con inteligencia artificial presentado James Rodríguez como un gladiador. ¿Es inteligencia artificial? Sí, lo confirma el equipo León, que lo hacen a través de inteligencia artificial, mezclando ficción, pero también lo que significa para México que el 10 de la selección Colombia llegue a jugar con León. Es más, los hinchas de León, compartiendo el video una y otra vez en redes sociales, lo comparan incluso con Cristiano Ronaldo o con Messi. Dicen que para ellos la llegada de James pone el fútbol a esa altura, a ese nivel. Ahora, James Rodríguez finalmente no se fue al Junior porque la oferta económica que se ha filtrado en las últimas horas del León de México es infinitamente mejor que el Junior. Muchas especulaciones en la cifra. 5 millones de que dólares 5 millones de dólares al año. anuales y se firmó además un bono con este contrato de 2 millones extras. 5 millones de dólares al año quiere decir, James en México va a ganar, por ejemplo, más que Lucho Díaz, más que John Hader Durán en el Aston Villa. Es decir, sueldo todavía de mega estrella. Y súmele los bonos con unas condiciones, con la venta de camisetas, con si es o no campeón el equipo, varias condiciones va a jugar para el Mundial de Clubes, así que ya les vamos a contar las novedades y la gran presentación y expectativa, porque le están dando tratamiento a James en México de superestrella de la contratación de la... Claro, y ya se le ve, se baja del avión, va, firma el contrato, le entregan la camiseta, se la pone y graba en sus redes sociales el primer video de James Rodríguez dándole el saludo a los hinchas, confirmando que ya es un león. La segunda conversación está así en Colombia, numeral Nequi. Por el problema en la tarde de ayer se volvió a caer la aplicación, problemas en las transacciones de Nequi que desatan los comentarios, pero también dejan muchos memes esta mañana. Eso, Néstor, ya está resuelto, ya se resolvió el problema que afectó por ahí durante 3 horas en la tarde de ayer a los usuarios de Nequi. Y finalmente, esta sí es la polémica del día, está en Medellín la tendencia numeral, las cuchas tenían razón. ¿Sabe de qué le hablo? Sé que tiene que ver con el mural y la controversia porque se metió el presidente Petro en el mural contra Álvaro Uribe que hicieron en Medellín. Este es el mural, el que estamos viendo a esta hora en el canal de YouTube. Fue pintado en la autopista norte en Medellín. El mural decía justo eso, las cuchas tenían razón. Se refiere a las madres que por años buscaron a sus hijos en el sector de La Escombrera. Y es un mural que se hace a propósito del hallazgo de restos allí en la Comuna 13 de Medellín. Pintan el mural que incluye una imagen del expresidente Álvaro Uribe, pero también esa es la imagen de una de esas mujeres levantando la mano, y por eso las cuchas tenían razón. ¿De dónde sale la frase? Acuérdese que cuando encontraron los primeros restos en La Escombrera hubo una rueda de prensa del presidente de la JEP y también de la defensora del pueblo. Ahí estaban las madres que buscaban a sus hijos en La Escombrera y ellas lo que dijeron en esa declaración es: teníamos razón. Y entonces sale la frase, las cuchas tenían razón. La controversia no es porque pintaron el mural, es porque borraron el mural. Porque un concejal de Medellín llegó y lo pintó, lo borró con otra pintura gris. Y porque se metió el presidente Gustavo Petro. Diciendo que era censurar una cosa que está pasando en lo que el presidente considera, Néstor, es la fosa más grande del país. El fascismo de Medellín, dice el presidente Petro. Aquí, por supuesto, las miradas están contra el expresidente Álvaro Uribe, que fue quien hizo en ese momento Operación Orión, muy comenzando el gobierno de Uribe. Con Luis Pérez Gutiérrez en ese momento en el mandato local. Y entonces que se aliaron militares y paramilitares, por eso se mete y por eso lo borra el alcalde Fico Gutiérrez. 5:38 minutos en Medellín. Héctor Santamaría. Pues Néstor, buenos días. La polémica que hay en Medellín por algunos murales no ha parado y ahora es uno de los que fue pintado de gris en los bajos de la Terminal del Norte, el que usted hacía referencia, el que ha reanimado la discusión en la capital antioqueña. Hay que destacar que la problemática comenzó con un gigantesco muro ubicado en la avenida Paralela que desde el año 2020 tenía pintado el mensaje "nos están matando", expresión que usted recordará artística que permaneció en ese lugar hasta finales de diciembre del año 2024. El tema empezó a generar ruido cuando de un día para otro la administración distrital de Federico Gutiérrez pues decidió pintar este muro con pintura gris, hecho que causó indignación en un sector de la sociedad paisa que horas después volvió a pintar el sitio el mensaje "nos están matando". Con esta nueva pintura llegó la determinación del concejal de Medellín Andrés Rodríguez, que llegó al lugar con un equipo para tapar nuevamente el muro con pintura gris. Esta situación provocó una reacción aún más airada por parte de grupos artísticos que regresaron nuevamente a esa zona de Medellín para pintar la frase
dice: el arte no se calla, el mismo que aún permanece pintado en esa zona norte de la ciudad. Sin embargo, allí no paró la situación, Néstor, porque muy cerca a la terminal del norte, artistas pintaron recientemente el rostro de Álvaro Uribe con la frase "yo di la orden", y el mensaje "las cuchas tienen razón". Esto en relación con los hallazgos de la estructura ósea de la escombrera que ustedes mencionaban. Sobre esta problemática y qué ha pasado sobre esta grafitis que pintaron de gris, esto dijo el alcalde Federico Gutiérrez. ¿Por qué creen que pueden ensuciar la ciudad como quieran? Lo que es arte se respeta y se cuida, pero otra cosa muy diferente es quienes quieren hoy justamente dar mensajes de odio, mensajes donde quieren sacar un provecho político. Luego de que se conocieran nuevamente las pinturas gris, el que reaccionó fue el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X y dijo: el fascismo de Medellín borra de nuevo el arte y libre expresión en los muros. Los grupos fascistas quieren negar su fascismo, el ser simplemente delincuentes cuyo sectarismo los lleva a eliminar físicamente la diferencia. Esto es fascismo, fue lo que dijo el primer mandatario. Por ahora, y a pesar de esas nuevas afirmaciones, no hay reacción del alcalde Federico Gutiérrez de qué va a pasar específicamente, si se va a llegar a un acuerdo con los artistas para pintar nuevamente el mural allí en esa zona cerca a la terminal del norte. A esta hora amanecemos tiempo seco, 17 grados de temperatura, Néstor. Gracias, Héctor. Lo que pasa es que si a esto le meten política, al arte le meten política, va a aparecer, se los puedo asegurar, un graffiti sobre el pasado del presidente Gustavo Petro en Bogotá o en alguna parte del país. Las 5 de la mañana, 41 minutos. James Rodríguez, efectivamente, es la gran estrella hoy en el fútbol internacional. Fue contratado por el León de México con un sueldo millonario. Lo lamentan en Barranquilla, lo celebran en México, la llegada de un crack del fútbol internacional. Juan Camilo Andrade. Buenos días, Néstor. El 10 de la selección, James Rodríguez, da un nuevo giro a su carrera al unirse al Club de León de México en 2025, tras destacarse como el mejor jugador de la última Copa América. El colombiano decidió apostar por la Liga Mexicana, dejando atrás propuestas como la del Junior de Barranquilla. León, conocido como los Esmeraldas, buscan darle el protagonismo que necesita para retomar su mejor nivel. El anuncio de su fichaje se dio en la cuenta de X, donde lo presentaron como un gladiador. El anuncio coincidió con la confirmación de su salida del Rayo Vallecano, donde las tensiones con el técnico Íñigo Pérez afectaron su rendimiento. Ahora James se enfrentará al desafío de consolidarse nuevamente y llegar en óptimas condiciones a las eliminatorias y al Mundial de 2026. El 10 de la selección dio las primeras impresiones tras llegar al club. Hola fieras, ¿cómo están? Soy James Rodríguez, ya estoy aquí en la ciudad, con muchas ganas, con mucha ilusión. Nos vemos pronto, un abrazo. Con una trayectoria que incluye clubes como Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, el colombiano regresará al escenario internacional con el Mundial de Clubes, un torneo que ya conquistó en 2 ocasiones. Para James, su llegada al León no solo representa una nueva oportunidad en su carrera, sino también la posibilidad de brillar nuevamente en el fútbol mundial. Juan Camilo Andrade, Blue Radio. Juan Camilo, gracias. Tiene 33 años, todavía tiene fútbol por delante. Ojalá dure en el León de México. Las 5 de la mañana, 43 minutos. La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar el sistema de salud en Colombia como estado de cosas inconstitucional, que es una figura que utiliza la Procuraduría para crear un estado, una alerta alrededor de un sistema. Ha pasado con otros temas. Aquí es por la crisis en la salud, dice la procuradora saliente, Margarita Cabello, y por el muy bajo aumento de la UPC, que es la unidad de pago por capitación, lo que le gira el gobierno a la CPS por cada uno de los colombianos. Defiende el sistema de salud y el aumento de las UPC el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Una situación bastante preocupante. Estado fallecido, 23.410 personas fallecidas. Aparecieron reportes por un número muy importante de 79 mil millones de pesos. Usted no tiene por qué estar reportando después de que ya se ha declarado el fallecimiento de una persona. Esas son otras de las situaciones irregulares que encontramos. Y el análisis de frecuencias... El ministro sigue describiendo el sistema de salud como un caos, como un hervidero de corrupción, y dice que en esta declaración, que algún funcionario del Ministerio de Salud le dijo que había que subir la UPC no 5.3%, sino 20%, y que el ministro considera a ese funcionario
un tráfuga, un traidor, y por eso fue despedido. El ministro Jaramillo. Lo que nos demuestra es que la UPC es suficiente. Si no es suficiente, entonces miremos de ver de dónde vamos a sacar los recursos, porque al gobierno nacional no se le puede pedir que le nieguen el financiamiento para el presupuesto, pero por el otro lado que aumente el 16, o como dijo ahora una persona tránsfuga de este gobierno, que dice que hay que aumentar el 20%. Sospecho, ¿cierto? que se refiere a quien fue ministro Alejandro Gaviria. Sospecho, pero no sé a quién es. Es una declaración que se le chispoteó al ministro de Salud. Sobre ello ya se arma un debate. La parlamentaria Catherine Jubinao. Había una información que estaba circulando para finales del año pasado y que lastimosa y sorprendentemente el mismo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirma hoy. Y es que desde el Ministerio de Salud hubo asesores técnicos que llevaban muchos años en el ministerio, que después de analizar con datos cuál debía ser el incremento de la UPC, le sugirieron al gobierno nacional un incremento del 20%. Sobre este tema de la salud, le envía una carta la procuradora al presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, pidiendo que la Sala Plena declare el estado de cosas inconstitucionales, que quiere decir un diagnóstico sobre la condición sistemática equivocada del sistema de salud manejado por el gobierno, intervenido prácticamente en su totalidad por el gobierno colombiano. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. En medio de la discusión por el incremento de la unidad de pago por capitación, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional estudiar la posibilidad de declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional. ¿Pero qué implicaciones tiene este pedido de la Procuraduría al Alto Tribunal? El estado de cosas inconstitucional quiere decir que es una decisión judicial para declarar que se ha configurado una violación masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales de una población determinada. Y es que el aumento de 5.36% de la UPC ha generado una oleada de críticas desde distintos sectores e incluso la misma Procuraduría le pidió al Ministerio de Salud en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo que brinde la información sobre el procedimiento técnico que fue empleado para hacer el cálculo de la UPC para este 2025. La Procuraduría además señala por segundo año consecutivo que el Ministerio de Salud no publicó en su página web el proyecto de acto administrativo antes de su expedición y que como consecuencia los actores del sistema de salud y la ciudadanía en general no tuvieron la oportunidad de conocer de manera previa la nota técnica que sirvió para este cálculo que ha generado tanta polémica. Habrá que ver cuál es la respuesta de este ministerio ante la grave crisis de la salud que enfrenta el país. Sergio Barbosa, Blue Radio. Y dependerá de la Corte Constitucional si hace esa declaratoria, que querría decir el peor diagnóstico posible para la salud, para los derechos de la salud que se juegan en Colombia en este 2025. Son las 5 de la mañana, 47 minutos. Hay una noticia urgente en Doha, que es la capital de Qatar. Están a punto de llegar a un acuerdo sobre alto al fuego en la guerra del Medio Oriente, movidos los delegados por el gobierno de Estados Unidos, el saliente gobierno del presidente Biden, que ya anticipa esa posibilidad. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. En este minuto se está dando está hablando el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, se llama Mahed Al-Ansari, y sí, está confirmando que efectivamente los equipos negociadores están allí reunidos. Dice que puede confirmar que las conversaciones se están llevando a cabo al más alto nivel en este mismo instante y que sí, está muy cerca la solución, el poder llegar a ese acuerdo, pero también trata de ser cauto. Dice que mientras no se llegue al acuerdo, no hay acuerdo. Lo que ha llamado mucho la atención, Néstor, de estas últimas horas es ver cómo están trabajando codo a codo los equipos tanto del presidente Joe Biden en Estados Unidos como de, que él es el presidente saliente, como del equipo entrante, que es el equipo de Donald Trump. Ambos han dicho en las últimas horas que el acuerdo está a punto de lograrse. Así lo decía Joe Biden. Escuchemos. We're on the brink of a proposal that I laid out in detail months ago, finally coming to fruition. I have learned in many years of public service to never, ever give up.
lo que dice: estamos a punto de una propuesta que presenté de hace meses atrás, finalmente que se haga realidad. Aprendí a muchos años de servicio público, nunca rendirme, es lo que dice el presidente Trump, el presidente Joe Biden en ese discurso que dio hablando de sus políticas de exteriores. La verdad es que todo el mundo está con esa expectativa, Néstor, pero la verdad es que los bombardeos no cesan en estas últimas horas y sabemos que todavía hay puntos en que no hay acuerdo, no se sabe cuál es el alcance del retiro de las tropas israelíes desde Gaza, ni tampoco cuál es el número total final de rehenes que se van a liberar, pero sí podría suceder en las últimas horas porque esto se está empujando por ese cambio de mando que va a haber allí en Estados Unidos. Estamos esperando que en cualquier momento haya noticias, pero hay otra noticia que está conmoviendo muchísimo a los israelíes, Néstor, y es porque por lo que ocurrió en las últimas horas. Este es un nombre que vamos a recordar, es un abogado israelí, se llama Omer Shatz, es un hombre importante, hace clases en Sciences Po en París y además es asesor de la Corte Penal Internacional, pues es el primer abogado israelí que se hace parte de la acusación de genocidio contra el gobierno de Israel. Dice que hay incitación al genocidio por parte del gobierno de Israel, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En septiembre de este año, dentro de 8 meses, llegará el primer tren para el metro de Bogotá proveniente de China. Lo anuncia el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Y entrará ese tren a pruebas allá en China, antes de ser enviado a Colombia, y llegará aquí a Colombia en septiembre de este año ese primer tren. Y a partir de ahí deben llegar 1 o 2 trenes cada mes a Colombia para poder cumplir el hito que mencionaba Leonidas. Y es que del Patio Taller a la estación 4 en el Compensar de Kennedy, más o menos, tendremos el viaducto en pruebas en mayo del 2026. Para eso es que Ya están tomando formas las obras del metro de Bogotá, comienzan a llegar los trenes, así que nos acercamos al sueño del metro. Son las 5 de la mañana, 52 minutos. En Bogotá finalmente se entregó el hombre que intentó asesinar con un machete a su pareja delante de sus hijos. Recuerden ustedes, ocurrió en un municipio aquí en Cundinamarca. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, pues en las últimas horas se entregó a las autoridades Víctor Castañeda, el hombre que intentó asesinar a su expareja sentimental frente a sus hijos de apenas 5 y 6 años en el municipio de Cogua con un machete. Una fiscal de la seccional Cundinamarca le imputó el delito de tentativa de feminicidio agravado, por lo que fue enviado a la cárcel luego de aceptar cargos. Este hombre es responsable de atacar con machete a su expareja, identificada, recordemos, como Laura Caterine Moreno, cuando se encontraba con los niños en el sector conocido como el Alto de la Cruz, hecho que quedó grabado en videos de cámaras de seguridad. Luego del violento ataque, ese señor huyó en una moto mientras la víctima era trasladada a un hospital. Posteriormente, Medicina Legal estableció una incapacidad para ella de 45 días provisionales y se informó también que por la severidad de las heridas, si no hubiera recibido atención médica, hubiera muerto. Según la investigación, este hombre y la mujer sostuvieron una relación sentimental 4 años en los cuales convivieron y tuvieron los 2 niños, en donde este hombre la golpeaba constantemente con puños, patadas y demás objetos contundentes, la ahorcaba, la insultaba e incluso le quemó las cosas y la amenazaba de muerte, señalándole que si no era de él, no iba a ser para nadie más. Gracias, Felipe. Pagará seguramente muchos años de cárcel. 5:53 minutos. Reapareció en Venezuela la gran María Corina Machado, dando instrucciones, notificando al gobierno de Maduro que no ha terminado la batalla de la oposición, diciendo que a Maduro le quedan los días contados. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, Néstor, buenos días. Por redes sociales, que ha sido su canal de comunicación desde el pasado mes de agosto, cuando se fue a la clandestinidad, pues María Corina Machado insistió en que internamente el quiebre del gobierno de Nicolás Maduro es una realidad y que esa realidad, combinado con el escaso apoyo internacional, hace, y te repito textual, que sus días en el poder estén contados y no sean muchos. El mensaje de María Corina fue solamente en audio, no de video, y en menos de 12 horas que ya tiene colgado, tiene por encima de 100.000 interacciones en Instagram y casi 1,5 millones de visualizaciones en Twitter o en X, lo cual pues demuestra lo que las personas están muy atentas a lo que la líder comunique luego de que Nicolás Maduro pues seguramente el pasado 10 de enero. Señalaba ella que está clara de los riesgos, que la situación no es sencilla, pero que la oposición y ella siguen montando
montados en el ring dando la pelea. Ellos en el régimen saben que son pocos y que están aislados. Saben que sus días en el poder están contados y no son muchos. Por eso están paranoicos y no duermen. Pasan las noches en vela, escuchando el tic-tac del reloj, sabiendo que se acerca su final y temiendo ser vendidos por cualquiera de las personas que tienen alrededor. María Corina Machado además anunciaba, Néstor, sin aún dar detalles, que vendrán más protestas de calle, acciones para presionar al chavismo. Vienen nuevas acciones. Ahora vamos para el round ganador. Y yo los necesito a todos, fuertes y listos, físicamente, mentalmente y sobre todo espiritualmente, para que cada uno de nosotros haga su parte. Esta lucha la damos juntos y la vamos. María Corina Machado además resaltaba, Néstor, el hecho de que la izquierda democrática mundial abandonara al chavismo y que ellos definitivamente nunca mostrarán las actas que demuestren el real o el verdadero resultado de las presidenciales del pasado 28 de julio, Néstor. Desde la clandestinidad, María Corina, que nunca está de más aclarar. Gracias, Santiago. Faltan 5 minutos para las 6 de la mañana. Mucha atención. La UPC, el pago al sistema de salud desde el gobierno, arranca con un déficit de 9 o algo más de 9 billones de pesos, denuncia el observatorio más importante en salud. Los expertos en salud que están allí en Así Vamos en Salud, se llama ese observatorio. Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días. El Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud, entidad que analiza la situación actual en Colombia, emitió un boletín sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el que se afirma el incremento de la insatisfacción ciudadana. Este informe deja en evidencia que hasta el tercer trimestre del 2024, las pérdidas operacionales de las EPS subieron a 3,1 billones de pesos y el patrimonio de estas mismas está en números rojos, que alcanzó un déficit del 7,1 billones de pesos. Sin embargo, toca el tema de las UPC. Este observatorio expresa que para la vigencia del 2025 comenzaría con un déficit de 9,2 billones y que comienza desfinanciado. Asimismo, asegura que el incremento del 5,36% afianzado y afirmado por el presidente agudiza la crisis del sistema de salud. Además, concluye que hay incomplitud en los reportes financieros, que por lo menos de la nueva EPS, pero cierra el informe diciendo que en el periodo 2022, 2023 y 2024, como hubo varias intervenciones en entidades, se pudieron afectar procesos internos y de los pacientes. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Si creciste en un entorno de pelea, de discusión, si viste que tus papás se trataban feo, había infidelidad, había alcoholismo, es normal que tu cerebro se haya acostumbrado a vivir siempre en alerta, a estar siempre pendiente de cuándo viene el peligro para tener que esconderse o defenderse. Y por eso ahora que eres grande y tienes tu propio hogar, te la pasas en alerta, te la pasas buscando, revisando, reclamando. Eres de las que las personas dicen que pareces un fosforito, que siempre estás buscando problema, que nada te gusta, que siempre hay un imperfecto. Mujer, yo te entiendo porque yo era así, crecí en un entorno muy violento y eso me hizo mantener mi cerebro siempre activo, siempre en alerta, buscando defenderme. Y ahora, pues ya no necesito eso y me costó mucha terapia, ¿sabes? Poder descansar, y me hubiera gustado tener la tranquilidad que tengo ahora, y por eso en mi libro El arte de ser esposa te comparto cómo puedes llegar a desactivar ese malestar y a tener paz contigo y en tu casa. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia.
Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Es un amanecer gris, oscuro y de neblina en Bogotá. De momento opera normalmente el aeropuerto El Dorado. Mucha atención, el gobierno colombiano anuncia un drástico recorte en la nómina de funcionarios públicos que hoy trabajan a través de órdenes de prestación de servicios. Los funcionarios a quienes les van a pasar dos cosas: o les acaban el contrato de su OPS, la orden de prestación de servicios, o la instrucción del ministro de Hacienda es bajar el sueldo. En cualquier caso, las instituciones, los ministerios, los departamentos administrativos tienen la orden de reducir la plata que gastan en nómina y en orden de prestación de servicios. Es una de las maneras del gobierno de llegar al plan de austeridad para hacer frente a la crisis fiscal en este año 2025. El ministro de Hacienda lo llama parsimonia en realidad, cuentas que están en rojo y que tienen un hueco de 12 billones de pesos por el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. El gobierno intenta arreglar las cuentas a través de decisiones como esta, recortes en la nómina. No solamente, dice el ministro Guevara, que es la única manera de cumplir la regla fiscal, sino que es la manera de contribuir a la situación de crisis. Según el ministro Guevara, todas las entidades tienen que reducir el gasto en contratos de prestación de servicios o firmar menos contratos o pagarle menos a los contratistas, pero no es lo único que le va a pasar a los funcionarios públicos. La austeridad llega a través de la revisión del pago de horas extras para pagar menos y optimizar las horas de trabajo, revisión de esquemas de seguridad. Los viajes oficiales solo podrán hacerse en clase económica, se cancelan viajes internacionales, entre otros el viaje a Davos del presidente Gustavo Petro, que había ido el año pasado y que por el contrario no ahorró, sino derrochó. Recuerden ustedes el episodio de la Casa Colombia en ese viaje que dijeron era para promover el turismo internacional. Se tendrá que recortar el gasto también en publicidad, se prohíben fiestas, regalos, souvenirs con decoraciones, tarjetas de presentación, no se podrán contratar impresiones a color, no se podrá contratar correspondencia para fines personales. Son las medidas que toma el ministro de Hacienda, que toma el gobierno todo, en un proyecto de borrador que ya está publicado, que está solamente a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro. Tema este de la austeridad, que es uno de los centrales en la cumbre del gobierno que han llamado cónclave, siguiendo el término de las reuniones para elegir papa en el Vaticano. Aquí es un encuentro a puerta cerrada. El tema del cónclave será las metas de este 2025. En el primer día rindieron informe los ministerios de Hacienda, de Agricultura. Hoy sigue la reunión allí en la Escuela de la Policía en el norte de Bogotá. Anticipa la directora del DAPRE que al final del encuentro de hoy no se definirán cambios en el gabinete. Bienvenidos, ya les voy a explicar qué cambia a propósito de trabajadores en el sistema pensional a partir de esta semana. Ojo, cambios que arrancan este jueves. Si usted es un afiliado a Colpensiones que gana más de 3.200.000 pesos, equivalen a 2.3 salarios mínimos,
tiene plazo hasta el jueves para escoger el fondo privado de pensiones al que le van a cotizar para el resto de la pensión. Es decir, la base pensional se la va a pagar Colpensiones, pero si usted quiere una pensión más alta, Colpensiones le va a pagar hasta el 70% de 2.3 salarios mínimos. Si usted quiere, es más o menos $1,5 millones de pesos. Si usted seguramente quiere una pensión un poquito mayor, tendrá que cotizar la otra parte en un fondo privado, uno de 4 que hay en Colombia. Y allí es donde se vence el plazo de esta semana. Aplica para quienes tienen hombres menos de 900 semanas cotizadas o mujeres 750. Quienes están por encima de estas semanas ya pasaron y nos quedamos en el actual régimen pensional. Es decir, los nuevos trabajadores tendrán que elegir fondo privado a partir de este jueves. Hablando de plata, la del sistema de salud sigue siendo para este año que comienza la principal preocupación. La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare el estado de cosas inconstitucionales por la crisis financiera del sistema, pero especialmente por la vulneración de los derechos, que es un estado que se declara en Colombia cuando sistemáticamente se están violando derechos fundamentales, que paradójicamente es el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Petro, el que nos ha llevado a esta condición de crisis. En el año 2022, por ejemplo, se declaró el estado de cosas inconstitucionales en ese momento sobre el proceso de paz por la condición de inseguridad que había para los excombatientes de las FARC. Esta solicitud de la Procuraduría se hace el mismo día en que un observatorio del tema, el observatorio Así Vamos en Salud, presenta un informe diciendo que el desfase, que el hueco allí, que el déficit en el sistema de salud en Colombia para la EPS es de más de 9 billones de pesos. Y con la UPC como subió apenas en el 5%, significa que la plata no va a alcanzar para garantizar la salud y que está quebrado el sistema de salud en Colombia. Por cada 100 pesos que tienen las EPS para atender un paciente, el costo es de 106, que demuestra la crisis económica. Pese a las alertas y las advertencias de exministros, de gremios, de observatorios, el ministro del ramo, el ministro Jaramillo, hace una defensa a capa y espada del incremento de apenas el 5,3%. Dice el ministro que el problema de las EPS es que no sustentan las cifras, que inclusive están presentando muertos en sus registros, atenciones a pacientes que ya no existen, pero termina el ministro Jaramillo haciendo una confesión que un funcionario que llevaba 6 años en el Ministerio de Salud le recomendó en noviembre del año pasado que la UPC subiera al 20%. Por supuesto, al ministro no le gustó ni el funcionario ni la propuesta, lo llama públicamente un tráfuga, un traidor y que ya fue despedido del puesto. Claro, cómo no, a todo el que discrepe del discurso oficial lo van sacando. En segundos, bienvenidos, les hablaré de salud, les hablaré de la inmensa polémica muy interesante que hay en Medellín alrededor de un mural, que es un graffiti que pintaron por los muertos en la Comuna 13 en La Escombrera. Un mural que decía originalmente, las cuchas tienen razón. Tenía pintada la cara del expresidente Uribe, lo borraron un concejal y funcionarios del gobierno de Medellín. Al final de cuentas, era un mural, por supuesto, con una agria crítica política al expresidente Álvaro Uribe. Se mete en esa polémica el presidente Petro diciendo que el fascismo está borrando el arte de Medellín. Es un gusto saludarlos, 6 de la mañana, 8 minutos. Aquí estamos en este amanecer muy gris con las noticias. Fue presentado el gran James Rodríguez como jugador del León de México. Es el 10 de la Selección Colombia. Firmó, le hicieron video, modo gladiador. Se va a ganar $5 millones al año James Rodríguez. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Cualquier decisión de cambio de gabinete o cualquier decisión de cambios en los ministerios o en las direcciones es una decisión netamente del presidente. La directora del DAPRE, Laura Sarabia, y mano derecha del presidente Gustavo Petro, confirmó que el tema principal de este conclave era para coordinar el manejo del gobierno para los últimos 19 meses. Además, confirmó que en esta reunión no se tocó el tema de un nuevo remesón ministerial. Entre tanto, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, confirmó que el gobierno necesita un esfuerzo de austeridad para reducir gastos en viáticos y contratistas. Hemos tenido
un 2024 con estrechez fiscal, sin embargo hemos sido rigurosos en el cumplimiento de la regla fiscal de 2024 se va a cumplir y cuando tengamos el cierre de los datos en marzo ya consolidados. Más allá de eso, para mantener esa senda y ese horizonte de sostenibilidad fiscal, necesitamos un esfuerzo de austeridad y parsimonía en las diferentes entidades, tratando de medir de una manera muy juiciosa los gastos. Por orden del Ministerio de Hacienda, cada entidad tendrá que hacer un plan de recortes a los contratos de prestación de servicios. Esta reducción de contratos de prestación de servicios es uno de los principales cambios, de las novedades que trae el plan de austeridad de gastos para este año. Le están pidiendo a cada entidad que al final de este año le reporte al gobierno nacional un ahorro en pesos frente a lo que gastó el año pasado en contratos de prestación de servicios. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la decisión del gobierno de aumentar en un 5.36% la UPC para el 2025. Lo que nos demuestra es que la UPC es suficiente. Si no es suficiente, entonces miremos de ver de dónde vamos a sacar los recursos, porque al gobierno nacional no se le puede pedir que le nieguen el financiamiento para el presupuesto, pero por el otro lado que aumente el 16%, o como dijo ahora una persona tránsfuga de este gobierno que dice que hay que aumentar el 20%, ¿cierto? Que estuvo 6 años aquí. 20%. En un documento de 24 páginas, el Ministerio Público le solicitó a la Corte Constitucional estudiar la posibilidad de declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional por el agravamiento de la crisis de la salud en el país. Todo esto en el marco del aumento de la UPC. Lo que señala la Procuraduría en este caso es que la decisión del Ministerio de Salud se sustentó en datos parciales y procedimientos alejados de las normas legales, refiriéndose hacia el aumento de la UPC, y que este mismo ministerio habría utilizado fuentes de baja calidad y omitió validar datos financieros clave de entidades. Y es que un informe del Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud advierte que la UPC de 2025 arrancó con un déficit superior al 9,2% y advierten además que habrá un incremento en las tutelas en salud en un 25,4%. Por su parte, confirman que el incremento del 5,36% agudiza la crisis financiera del sistema. Quienes ganan más de 3.274.000 pesos tienen plazo hasta este jueves para elegir el fondo privado en el que aportarán un porcentaje de su pensión. Iván Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones. Se recomienda y se anima a todos a interesarse por este tema, revisar las tasas de rentabilidad y escoger la mejor acá y de acuerdo a su propia percepción. Pero en dado caso, el sistema tiene un sistema de asignación aleatoria para que todos tengamos acá y aquellos que no están en transiciones están en el nuevo régimen y están afiliados a Colpensiones, luego deben seleccionar a dónde irán esos recursos. Responder entonces si usted se allana a los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Señor juez, no. Yo soy inocente. Hay una nueva cita agendada en el marco de la audiencia preparatoria de juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos. La diligencia que se estaba llevando a cabo este lunes fue suspendida por el juez Hugo Carbonó, siendo las 3:45 de la tarde exactamente, tras una petición de la Fiscalía para organizar mejor sus solicitudes probatorias. La fiscal Lucy Marcela Laborte. Señoría, como en la audiencia anterior se repitieron algunos elementos en la enunciación, solicita esta delegada se permita continuar el día de mañana. La Unidad Nacional de Protección se refirió al ataque contra la caravana de seguridad de la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba. Desde la entidad aclararon que el esquema de seguridad de Córdoba no se había implementado totalmente porque la gobernación no contaba con los recursos. Sin embargo, la UNP reforzará el esquema de seguridad. Luego de 16 días de incertidumbre, terminó la angustia para la familia del ingeniero Miguel Andrés González, quien fue liberado junto con el intendente de la policía, Mauricio Vargas Carmona, tras haber sido secuestrados por el ELN en el Chocó. Habla Patricia Márquez, madre de Andrés. Le doy muchas gracias a todos los que han participado para que mi hijo vuelva otra vez con nosotros. Difícil situación de orden público en el occidente del país. Un policía fue asesinado en Caloto, Cauca, cuando estaba en una persecución, mientras que en La Moralia, en Tuluá, Valle del Cauca, un soldado fue asesinado en medio de combates entre el ejército y delincuentes de la estructura Adán Izquierdo. Allí las tropas del ejército interceptaron a estos sujetos armados, hecho que provocó un enfrentamiento entre los militares y los disidentes. El general Juan Rendón, comandante de la 3ª Brigada del Ejército. Las tropas lograron la neutralización de 3 presuntos integrantes de la estructura Adán Izquierdo. Se incautaron 4 armas largas, 2 granadas de mano y una mina antipersonal. Durante los combates, nuestro soldado profesional Juan Camilo Rentería Fernández fue asesinado por este grupo armado ilegal en el cumplimiento de la misión. Hay molestia entre los transportadores por el proyecto de decreto que presentó el Ministerio de Comercio para aumentar el precio en los aranceles en repuestos y llantas. Arnulfo Cuervo, presidente de Fede Transcarga, aseguró que esto solamente aumentaría la inflación y el costo de operatividad de ese sector. El incremento arancelario afectaría directamente el valor de compra de un vehículo, porque de una u otra manera el valor está fijado también por el arancel.
La medida impactará el 21% del costo operativo de un camión en el país y haría crecer 3.15% los índices de costo de transporte en Colombia. A esta hora, en Doha, capital de Qatar, están reunidos los equipos negociadores para ultimar el acuerdo de tregua para Gaza. Ha sorprendido que están trabajando juntos los equipos de Joe Biden y de Donald Trump. Ambos han dicho que el acuerdo está a punto de lograrse. Pese a estos avances, se mantienen los intensos bombardeos de Israel sobre la franja, que dejaron 50 muertos en las últimas 24 horas, 18 solo anoche. En un mensaje a través de sus redes sociales, María Corina Machado advirtió que el régimen de Nicolás Maduro tiene sus días contados. Ellos en el régimen saben que son pocos y que están aislados. Saben que sus días en el poder están contados y no son muchos. Por eso están paranoicos y no duermen. Pasan las noches en vela, escuchando el tic-tac del reloj, sabiendo que se acerca su final y temiendo ser vendidos por cualquiera de las personas que tienen alrededor. Los vientos de Santa Ana es el nombre que se le ha dado a las ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora que empezaron a golpear el área de Los Ángeles en las últimas horas y que son los que tienen a las autoridades luchando para no perder el terreno ganado hasta ahora en la contención de los incendios. Entre personas que están bajo órdenes de evacuación y alerta hay unas 200,000. Entre tanto, el presidente Joe Biden dio un diagnóstico de los costos para reparar el desastre. El gobierno federal va a asumir el 100% del costo durante los próximos 180 días para cosas como las horas extras de los bomberos, remoción de escombros, los refugios temporales. Va a costar decenas de miles de millones de dólares. El fiscal especial Jack Smith, que investigó los presuntos intentos de Donald Trump de manipular los resultados de las elecciones del año 2020 en Estados Unidos, opina en su informe final que había pruebas suficientes para condenarlo. Para el fiscal, Trump realizó una serie de esfuerzos criminales para retener el poder después de ser derrotado por Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. El jugador de la selección Colombia, James Rodríguez, es nuevo refuerzo del León, equipo de Guanajuato de México. Llegó a los 33 años y por una transacción cercana a los 5 millones de dólares. Cabe resaltar que León juega el Mundial de Clubes frente a Flamengo, Chelsea y Esperanza de Túnez. Hola fieras, ¿cómo están? Soy James Rodríguez, ya estoy aquí en la ciudad, con muchas ganas, con mucha ilusión. Nos vemos pronto, un abrazo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 17 minutos. En Colombia, Felipe, hay 900.000 trabajadores que están en el servicio público, que están a través de órdenes de prestación de servicios. 900, no todos a nivel nacional, porque también hay alcaldías, hay gobernaciones, hay trabajadores de diferentes niveles. No todos dependen de una decisión del Ministerio de Hacienda o del Gobierno Nacional. Pero muchos, la mayoría de esos 900.000, están a nivel nacional y deben estar muy preocupados con el anuncio del ministro de Hacienda de que ese va a ser el gran tijeretazo en el recorte presupuestal para este año. Esta es la gran conclusión del proyecto de borrador que publica el Gobierno Nacional para recortar 12 billones de pesos este año. Ahí lo importante en esto sería saber a cuánto asciende el monto de lo que se le paga a estos contratistas del Estado. Porque pues es una decisión, sí, me parece importante que se baje el gasto del Estado, en fin, hay una crisis fiscal, todo esto, pero realmente ¿a cuánto asciende? ¿Cuánto van a bajar? Felipe, es que no, ¿qué porcentaje? No hay cifras, porque si usted lo que me pregunta es
¿Cuánto se ganan de esos 900.000? ¿Van a recortar cuántos contratos? Le hago una pregunta. ¿Van a recortar 50.000? ¿Van a recortar 100.000? Le hago una pregunta del millón. ¿Y esos que van a recortar, los van a formalizar o es que sobran? No, perdóneme, pero hago una pregunta que es normal. Si usted tiene 900.000, es porque necesita 900.000. O formaliza alguno. No necesariamente, padre. Recuerde usted que la denuncia ese es el debe ser de las cosas, pero de no un es como grupo funciona. de congresistas y políticos opositores, buenos días para todos, es que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha inflado esa lista de personas que hoy están para bajo decirlo, órdenes de prestación de Felipe, servicios. No todas no se necesitan. Respetuosamente, estos son en muchos casos, no todos, porque el sistema laboral colombiano pues es perverso y entonces a la gente la contratan en unas condiciones de informalidad que son estas órdenes de prestación de servicios. Pero aquí también, Felipe, hay mucho lo que se ha llamado en la política colombiana corbatas. Corbatas. Entonces yo le doy un puesto a usted en el ministerio de tal, pero usted tiene otro contratico en otro departamento y usted aquí se gana 6 y allí se gana 8 y entonces comienza a juntar. Entonces la orden que está dando el gobierno es recortar corbatas, recortar puestos, hacer evaluación. ¿De qué tamaño es el recorte? Eso no lo dice ni el ministro ni se sabe todavía. ¿Cuánto van a ahorrar? Mucha plata, pero tampoco se sabe cuánto. Esto es, Felipe, un poquito un disparo al aire, porque el gobierno se va a meter a cortar a ojo de buen cubero. Y no solo va a recortar puestos a través de órdenes de prestación de servicios, sino que como estamos en enero, y por eso están haciendo el anuncio hoy, le van a decir al señor Zuleta, usted tiene una OPS, una orden de prestación de servicios, usted se gana 9 millones de pesos. Vamos a tener que bajárselo a 6. ¿De acuerdo? Y entonces el señor Zuleta, ¿qué hace, Felipe? Pues es que depende, porque si el señor Zuleta solo tiene ese contrato de prestación de servicios y depende él y su familia económicamente de él, pues le toca aceptar los 6 millones. Si el señor Zuleta tiene varios contratos de prestación de servicios en varias entidades del Estado, como suele suceder, pues el señor Zuleta se deja bajar en todos los contratos, Felipe, un poco. Es que en cualquier caso se van a tener que dejar bajar, pues porque la condición es esa. Si me bajaron el contrato, pues lástima, la embarrada. Perdóneme y le hago otra pregunta. Usted sabe que normalmente estas personas de OPS comienzan a trabajar en marzo. Enero y febrero se los tienen que ir a trabajar. Trabajan medio de gratis, medio usted gratis, lo sabe. Sí. No tienen ¿Cómo vacaciones. se va a manejar eso? No, pues padre, lo mismo, es que no cambia nada. Los que se salven van a seguir trabajando en las mismas condiciones. Estas OPS son uno de los grandes huecos de la ilegalidad o informalidad en Colombia. Para que usted se dé una idea más o menos del problema, Néstor, aquí en estos micrófonos, el doctor Gustavo Bolívar confesó o confirmó en diciembre, por ejemplo, que en el caso del DPS tenían un problema grande porque él había encontrado 800 contratistas y que iba a tener que revisar, por ejemplo, si el señor Morales o la señora Orozco tenían 2 o 3 contratos más, sacrificar 1 o 2 para poder recortar. Y habló de una cifra, Néstor, ya para terminar, de 400 contratistas aproximadamente que iban a entrar en esa guillotina. Pero fíjese que la guillotina empezó en el DPS por quienes tenían 2 o más contratos, que es, dice Gustavo Bolívar, una buena posibilidad incluso de peluquear algunas corbatas. No tiene mucho sentido que una persona tenga 3, 4, 5 OPS simultáneamente. No es fácil saber cómo cumplen con los objetivos del contrato. La guillotina la están afilando un poquito y lamento mucho informarle a quienes están sirviéndole al Estado a través de esta figura que hay que hablar y que la expectativa de pronto no es la mejor. Es el anuncio que hace Marcela Peña, nos cuenta el ministro de Hacienda, 6 de la mañana, 23 minutos. Néstor, buenos días. El año comienza con malas noticias para los cientos de miles de contratistas que trabajan por prestación de servicios con alguna entidad del gobierno nacional, y es que ya hay una orden desde el Ministerio de Hacienda para pasarle la tijera a este tipo de contratación, todo en medio de los problemas financieros que tiene el gobierno. Estamos hablando de la propuesta oficial del Ministerio de Hacienda de establecer
establecer un plan específico de recorte de gasto en contratos de prestación de servicios para este año en cada entidad, lo que implica el establecimiento de una meta de ahorro en pesos frente al año pasado. Hay que decir que aunque el gobierno lleva varios años haciendo planes de austeridad, es la primera vez que se habla abiertamente de reducción de las órdenes de prestación de servicios. Además del ahorro en pesos, las entidades tendrán una restricción adicional y es que no podrán firmar dos contratos con el mismo propósito a menos que exista una autorización del jefe o jefa máxima de cada entidad y en todo caso esos contratos, abro comillas, quedan sujetos a la disponibilidad de recursos. Hasta el momento el gobierno no ha indicado en ese documento cuánto espera ahorrar en dinero, pero sí reconoce que este es un plan de austeridad más severo y que esta es la respuesta a una orden del presidente Gustavo Petro de ajustar los gastos teniendo en cuenta que el Congreso hundió la reforma tributaria el año pasado. Para el presidente Gustavo Petro, la caída de la reforma tributaria es un tema crucial. Esto es lo que dijo justo en el momento en que el Congreso tomó la decisión. Porque lo que se hizo ayer es gravísimo contra el pueblo. Nos llevaron casi al borde del default, que llaman default, dicen los ingleses, default los franceses, que es la cesación de pagos del gobierno, pensando ladinamente que si caemos en esa situación no financiamos el programa de gobierno. Y es que desde ese día la caída de la tributaria ha sido la explicación para casi todos los problemas últimamente. ¿Por qué no siguió mi casa ya? Porque se cayó la tributaria. ¿Por qué no hay nuevos créditos en ICETEX? Porque se cayó la tributaria. ¿Por qué no sube más la OPC del sistema de salud? Porque se cayó la tributaria. ¿Por qué están recortando subsidios en prosperidad social? Adivine. Pero lo cierto es que los problemas de plata ya venían desde el año pasado. Para la muestra, al cierre de año, unos 6,000 contratistas de la Agencia Nacional de Tierras estaban esperando sus pagos porque a la entidad no le giraron completo lo que necesitaba para diciembre desde el Ministerio de Hacienda. El director de la ANT, Felipe Harman, estuvo en Mañanas Blue. Del presupuesto del PAC al Ministerio de Hacienda, ¿por qué no se ha hecho el giro? ¿Han tenido alguna respuesta? No, entendemos que están en el cierre de vigencia, están haciendo como la revisión integral del balance de caja al final de la anualidad. Nosotros solicitamos PAC en noviembre y fue aprobado además por 350,000 millones de pesos. Lamentablemente solo nos pudieron girar alrededor de 120,000 millones. Y bueno, eso definitivamente en diciembre no fue girado un peso. Hoy muchos de esos contratistas y miles más en otras entidades esperan que los llamen a pasar papeles y a firmar sus contratos. Enero siempre es una época de incertidumbre para quien trabaja por prestación de servicios, pero este año puede ser peor. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, gracias. Ese es buen ejemplo, Felipe. Solamente en la Agencia Nacional de Tierras, miles de trabajadores a través de un contrato de prestación de servicios, de una famosa OPS. ¿Saben qué otro sector se mueven mucho con OPS? El sector de la salud. Claro. 81% de los trabajadores hoy en clínicas y hospitales públicos están a través de órdenes de prestación de servicios. La verdad es que prácticamente en todas las entidades del Estado, Néstor, hay más servidores vinculados a través de un contrato de prestación de servicios que de una relación laboral formal, y eso es muy malo. Eso es muy malo por muchas razones, porque la manera de seleccionar el personal es muy distinta, hacerlo a dedo, a hacerlo a través de un concurso, por la inestabilidad de los trabajadores, por la precariedad de su vinculación, en fin, la lista de cosas malas sería muy larga. Pero también es cierto que una de las cosas más malas que tiene eso es que no se sabe si se necesitan o no, ni si prestan el servicio, porque cuando se hace una nómina, pues se hace un estudio y se dice, bueno, aquí va a haber tantos abogados. Usted no puede tratar con la misma vara a una corbata política, a un recomendado que llega a la agencia de tal cosa, Felipe, que a un médico al que le dan un contrato de orden de prestación de servicios, porque por supuesto es diferente la motivación, es diferente la vinculación, y allí es donde comienza a trabajar el criterio. A partir de hoy, los directores de clínicas, de hospitales... Pero la noticia es buena, públicas, Néstor, la noticia del recorte. ¿Es que? Porque efectivamente es que es buena, porque es que el Estado realmente ha crecido mucho. No quiero pensar que es buena, estoy pensando en la gente a la que le van a quitar su puesto de trabajo. Yo creo va a haber algunas personas, claro, pero también es cierto que, bueno, aquí el doctor Gustavo Bolívar, por ejemplo, en una entrevista que nos dio aquí hace unas semanas, dijo, mire, yo llegué y encontré 100 abogados, o no me acuerdo qué número dio, y solo necesitamos 40, que es como menos de la mitad de los que tenían. Entonces, claro que van a sacrificar muchas cabezas.
y seguramente cabezas que tienen otros ingresos, pero muchas familias, Héctor, por eso no quiero decir que esta es una buena noticia, van a perder su trabajo. El anuncio lo hace... Es verdad. El anuncio lo hace, digo, desde el punto de vista humano. Usted me dice adelgazar la nómina del Estado a través del recorte de las órdenes de prestación de servicio. ¿Es obligatorio en este momento? Seguramente sí. Muchas familias van a perderlo todo, seguramente también van a perder sus ingresos. La decisión la toman en la cumbre que han llamado el cónclave del gobierno. Están reunidos, hoy será segundo y último día tomando decisiones políticas para la recta final del gobierno del presidente Petro. Es un lugar allí, CESPO, la Escuela de Estudios Superiores de la Policía, en donde están tomando decisiones sobre qué hacen en vísperas de las elecciones y en este año y medio que le queda al presidente Gustavo Petro. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. Los ministros del gobierno Petro pasaron al tablero en el primer cónclave de este 2025. Sobre las 10 de la mañana comenzaron a llegar los jefes de cartera al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional. Los primeros en llegar fueron los ministros de Minas, Justicia, Ambiente, Trabajo, Agricultura, Salud, Vivienda, Defensa y Transporte. Luego se sumó la vicepresidenta Francia Márquez y otros directores como el de la UNGRD, Carlos Carrillo. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, fue uno de los que entregó balance a propósito de la delicada situación fiscal del país. Para nada es un secreto que como gobierno nacional hemos tenido un 2024 con estrechez fiscal, sin embargo hemos sido rigurosos en el cumplimiento de la regla. La regla fiscal de 2024 se va a cumplir y cuando tengamos el cierre de los datos en marzo ya consolidados. Más allá de eso, para mantener esa senda y ese horizonte de sostenibilidad fiscal, necesitamos un esfuerzo de austeridad y parsimonía en las diferentes entidades, tratando de medir de una manera muy juiciosa los gastos en viáticos, los gastos en contratistas. Creo que eso es una gran señal. En línea de esa medida, visitas tradicionales que se hacían desde este ministerio a Davos con amplios costos no las haremos, pero realizaremos todo ese tipo de reuniones virtuales y al final esos son los mensajes de parsimonía. Y aunque se pensaba que uno de los temas clave de esta reunión serían los posibles cambios en el gabinete, la directora del DAPRE, Laura Sarabia, descartó que el tema estuviera sobre la mesa. Cualquier decisión de cambio de gabinete o cualquier decisión de cambios en los ministerios o en las direcciones es una decisión netamente del presidente y no es una decisión que se discutirá en el gabinete como tal, sino es una decisión, como lo digo, del presidente. Y hoy nos hemos centrado en cómo vamos, mañana nos vamos a centrar en qué vamos a hacer, porque la definición para el presidente Gustavo Petro de este 2025 y de este gobierno es hacer. Al tablero también pasó la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, quien aprovechó la ocasión para hablar de la polémica resolución sobre las áreas de especial protección para alimentos. Lo que hizo el Ministerio de Agricultura en el suroeste antioqueño sobre el área de frontera agropecuaria de estos 23 municipios fue generar un polígono de estudio que nos permita a nosotros interlocutar con todos los actores del territorio para poder saber hoy dónde se están produciendo esos alimentos y proteger esas áreas que hoy producen el alimento, porque son esas áreas y esos suelos los garantes de la seguridad y de la soberanía alimentaria y de que en las ciudades tengamos alimentos asequibles. Esa zona nos debe llevar a un nuevo acto administrativo que finalmente será la declaración de esas áreas de especial protección para la producción de alimentos, que como lo he dicho se traduce en una determinante del ordenamiento que los señores alcaldes deben aplicar. Por su lado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló de las reformas que priorizará el gobierno nacional en agenda legislativa, de lo hecho en materia de implementación del acuerdo de paz y de los retos de cara a la ley de competencias de la que depende el acto legislativo de reforma al Sistema General de Participaciones, ley que están socializando para radicar a mitad de año. Este martes continuará la discusión del gabinete en pleno y sobre la mesa estarán las estrategias de cada cartera para este 2025, pero además se hablará de los recortes a cada ministerio a propósito del decreto de aplazamiento que será revisado. Cabe mencionar que son 12 billones de pesos en los que está desfinanciado el presupuesto del país. Caterina Ávila, Blue Radio. Caterina, gracias. 6 de la mañana, 32 minutos. Felipe, ranking de empresas de entidades del Estado por número de contratos. Ajá. Agencia Nacional de Tierras tiene 14.200 contratos de prestación de servicios. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 10.810 personas vinculadas a través de una orden de prestación de servicios. ICA, 6.900 personas vinculadas a través de orden de prestación de servicios. Superintendencia de Industria y Comercio, 4.283. Ministerio de Salud,
3.332. Es decir, y así podría seguir Felipe diciéndole, miles de trabajadores sin ningún requisito llegan allí, se vuelven corbatas y ahora los van a recortar. Claro, así que pero lo mismo pasa en otros niveles, ¿no, Néstor? En alcaldías, en gobernaciones, y es bueno que finalmente se empiece a poner orden en el sentido de saber cuánta gente realmente se necesita y contratar solamente la que se necesite, y ojalá contratarla formalmente y no a través de ese vínculo tan precario que es el contrato de prestación de servicios, que entre otras cosas este gobierno había prometido acabar. Creo que ha avanzado un poco en algunas entidades, pero muy poco realmente. Si han formalizado al 20%, creo que no han formalizado más. Yo también creo que es mucho menos. Héctor, 6 de la mañana, 34 minutos. Un dato final, Felipe. En el gobierno del presidente Gustavo Petro, este tema de los contratistas creció en casi 3 billones de pesos. Es decir, aumentaron el número de trabajadores desde que llegó el gobierno del presidente Petro, que fue lo mismo que pasó en la alcaldía de Bogotá. Y entonces ahora lo que van a hacer es un reajuste para volver, como decía su amigo Turbay, a sus justas proporciones. Pero sería bueno que miraran otros gastos suntuarios, Néstor. ¿Para qué abrieron más de 70 nuevos puestos diplomáticos y embajadas? ¿Para qué la viajadera innecesaria del presidente y la primera dama? En fin, es que la caridad empieza por casa, ¿no? Platica hay de dónde cortar seguro. 6 de la mañana, 34 minutos. Y platica para gastar también debería haber en salud, que esto sí es importante. El Observatorio de Salud Así Vamos dice que el déficit por cuenta de la reducción de la UPC o del bajo aumento en el porcentaje de la UPC de este año será de más de 9 billones de pesos, al tiempo que la Procuraduría pide a la Corte Constitucional declarar el estado de cosas inconstitucional, quiere decir violación de todos los derechos para los colombianos en el tema de salud. Nicole Buitrago. Buenos días. La primera conclusión que arroja este estudio del Observatorio Así Vamos en Salud tiene que ver con el polémico ajuste de la unidad de pago por capitación, o ese recurso económico que le está girando el gobierno a la CPS para que atiendan a sus afiliados. 2025 inicia con una billonaria desfinanciación para todo el sector. Augusto Galán, director del Observatorio Así Vamos en Salud. Eso representa arrancar con una desfinanciación de alrededor de 9.2 billones de pesos por unidad de pago por capitación. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Este informe, el de Así Vamos en Salud, que fue presentado en las últimas horas por el Observatorio Financiero sobre cómo está la situación de las finanzas en clínicas, hospitales y EPS, coincide con el llamado de la Procuraduría, que a través de una carta le ha pedido a la Corte Constitucional que declare estado de cosas inconstitucionales por la crisis financiera en todo el sistema. Estado de cosas constitucionales, que es una figura que solo declara la Corte cuando se violan derechos fundamentales de la población y la violación es de manera sistemática, en este caso el derecho a la salud. Por ejemplo, en Colombia en 2022 se había declarado estado de cosas inconstitucionales por el asesinato de excombatientes de las FARC. Una solicitud de la Procuraduría que sin duda coincide con este informe del Observatorio Así Vamos en Salud, un informe que es explicado por el exministro Augusto Galán, que dice que el sistema de salud en Colombia está empezando 2025 con un déficit de 9.2 billones de pesos solo por la insuficiencia de la UPC y por las pérdidas que ya tienen las EPS, pérdidas de EPS que pasaron de 2.5 billones de pesos en 2023 a 3.1 billones de pesos en 2024, siendo el régimen contributivo el responsable del 64% de ese déficit. Eso, en la práctica, significa que el sistema de salud está quebrado porque por cada 100 pesos que tiene una EPS para atender un paciente, el costo de la atención puede llegar incluso a 106 pesos. Además, dice el informe que el patrimonio total de las EPS tienen un saldo negativo alarmante de 7.1 billones, lo que refleja una descapitalización
crítica que amenaza con la sostenibilidad del sistema. Este es un análisis basado en las cifras financieras de 2024 y en los primeros indicadores del arranque de 2025, donde las deficiencias del sistema, dice el informe y dice la Procuraduría, han afectado el acceso, pero también la oportunidad de los usuarios para el servicio de salud. No es coincidencia que las PQR aumenten 20% y las tutelas ya han aumentado 25% en el último año. Pese a todas las alertas y a todas las advertencias, no solo del observatorio, de la Procuraduría, de exministros, de gremios y de asociaciones médicas, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sigue defendiendo a capa y espada el incremento de la UPC de 2025 en 5.36%. Dice el ministro que el problema son las EPS que no demuestran en qué se gastaron la UPC de 2024, porque en los registros de varias de ellas aparecen atenciones a pacientes muertos, pero termina el ministro Jaramillo haciendo una confesión que un funcionario que llevaba 6 años en el Ministerio de Salud recomendó en noviembre del año pasado una UPC por encima del 20%, un aumento del 20%, que dice el ministro es un traidor a la causa. Una puya que muchos han entendido para Alejandro Gaviria, pero que también provoca reacciones políticas en el Congreso, donde le piden explicaciones al ministro por un sistema que está quebrado. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos, y noticia de gran interés para casi 500,000 de colombianos afiliados a Colpensiones, que ganen más de 3.247.000 pesos, que hayan cotizado menos de 900 semanas si son hombres o menos de 750 semanas si son mujeres. Y mucha atención todos ellos, más de 400.000 hombres y mujeres en todo el país, porque tienen poco más de 48 horas, es decir, hasta el día de pasado mañana, para elegir el fondo privado que va a administrar sus aportes pensionales por encima de los 2.3 salarios mínimos mensuales, es decir, más allá de los 3.247.000 pesos. Carrera contra reloj y requisito de la reforma pensional que empieza a regir a partir del próximo 1 de julio, de tener que elegir el fondo complementario, o más exactamente la administradora del componente complementario de ahorro individual, ACAI, que va a gestionar y que va a administrar los aportes pensionales por encima de los 2.3 salarios mínimos mensuales. O de lo contrario, si no eligen destino para esos excedentes pensionales antes de este jueves 16 de enero, según lo aprobado en la Ley 2381 de julio de 2024, el gobierno queda facultado para elegir por ellos y escogerles de manera aleatoria, fortuita y azarosa una de las 4 entidades que sí están autorizadas para dicho fin, es decir, Porvenir, Protección, Colfondos o Escandia, todas autorizadas por la Superintendencia Financiera, y dado entre otras cosas que Colpensiones no tiene licencia para ser administrador de dichos excedentes pensionales. Película opuesta a la que ocurre con 1 millón de colombianos que ya están en un fondo privado y que pueden permanecer allí para el manejo de esos excedentes pensionales por encima de los 2.3 salarios mínimos, a pesar de tampoco estar cobijados en el régimen de transición y también de tener menos de 900 semanas cotizadas al 30 de junio en el caso de los hombres y de 750 en el caso de las mujeres. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 42 minutos. La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión inédita con la que busca acelerar la investigación que adelanta contra 6 congresistas y excongresistas presuntamente involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. La Sala de Instrucción de la Corte determinó que podría conceder beneficios judiciales a personas que no tienen fuero, es decir, a quienes son investigados por la Fiscalía, con el fin de estimular la entrega de información efectiva y soportada que permita al alto tribunal avanzar en este caso. Por ejemplo, en ese escenario, exfuncionarios como Olmedo López y Sneider Pinilla podrían tener rebajas de pena adicionales autorizadas por la Corte si ellos entregan directamente a los magistrados datos clave que permitan completar el rompecabezas de la supuesta entrega de 3 contratos de la unidad a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de que emitieran conceptos sobre empréstitos internacionales.
profesionales, según testigos, con el aval del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según fuentes de la Sala de Instrucción de la Corte, conocida por Noticias Caracol y Blue Radio, se adoptó esta decisión debido a la escasa colaboración de la Fiscalía con la entrega de información del caso. Pese a que se han solicitado múltiples documentos y testimonios, solo les han entregado la declaración de la ex asesora de Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides. Coincidencialmente, fue aplazada la audiencia de acusación que hoy debía continuar ante un juez de Bogotá por el escándalo de gestión de riesgo contra Olmedo López, Sneider Pinilla y compañía. Solicitud que eventualmente podría tener relación con el cambio de metodología investigativa que anuncia la Corte. Esta decisión de los magistrados adicionalmente demuestra que mientras en la Corte Suprema buscan resolver con celeridad el proceso de corrupción más grave que ha salpicado al gobierno del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía apenas ha judicializado a los que confesaron los delitos y a la exconsejera Sandra Ortiz. Además, deja muchas inquietudes la queja de la Corte frente a la inexplicable demora por parte de la Fiscalía para entregar piezas procesales clave para avanzar en este caso. Se necesita un trabajo coordinado y armónico de la justicia para llegar hasta los máximos responsables de este escándalo de corrupción. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:44 de la mañana. Las malas amistades, eso es lo que dejan. Esa fue la reacción de la mamá de uno de los 5 jóvenes rescatados de las redes de reclutamiento forzado de las disidencias de las FARC. La frase quedó grabada en una conversación entre uno de los policías que participó en el operativo de rescate de los menores de edad que le estaban notificando que estaba sano y salvo y que iba a volver a su casa y que debían sacarlo adelante. Es la historia de un joven de apenas 15 años de edad proveniente de un resguardo en el departamento del Chocó y que fue engañado por disidentes que al momento de la captura les encontraron libros y documentos escritos alusivo al Frente Alan Rodríguez del Bloque Occidental, comandante Jacobo Arenas y al Bloque Martín Villa de las FARC, así como material doctrinal relacionado con las 2 estructuras armadas. Estos 5 rescates en vías del Tolima y el departamento del Huila se suman a los 34 rescates de niños que iban para las filas de este grupo ilegal el año pasado por órdenes de Iván Mordisco, al que le dieron un golpe con la captura de Yolman Mosquera, que es el jefe de finanzas y directo responsable del reclutamiento forzado en ese grupo ilegal. Es la misma disidencia la responsable del asesinato del soldado profesional Juan Camilo Rentería en zona rural de Tuluá, en el Valle del Cauca, en combates con el ejército, y tal vez la responsable del homicidio de un policía en Caloto, Cauca, en medio de una persecución que terminó en intercambio de disparos. Estos 2 asesinatos son el motivo de luto en las fuerzas legítimas del Estado, que por otro lado reciben una buena noticia, porque hoy con vida van a recibir al intendente Mauricio Vargas y al ingeniero Miguel Andrés González, que estaban secuestrados por el ELN desde el 27 de diciembre en el Chocó. Pero aunque pareciera un gesto de paz, el ELN no cede, no da tregua. Es el responsable del incendio de grandes proporciones en el sector conocido como la Y de Holanda, en la vía que comunica Atame con Arauca, cuando intentaban activar 2 artefactos explosivos en zona donde provocaron también un inmenso daño ambiental. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Son las 6:47 de la mañana. Es un día frío en Bogotá que tiene 9 grados de temperatura, pero empieza a ver salir el sol. El gobierno colombiano anuncia un drástico recorte
en la nómina de funcionarios públicos que hoy trabajan a través de órdenes de prestación de servicios. Los funcionarios a quienes les van a pasar dos cosas: o les acaban el contrato de su OPS, la orden de prestación de servicios, o la instrucción del ministro de Hacienda es bajar el sueldo. En cualquier caso, las instituciones, los ministerios, los departamentos administrativos tienen la orden de reducir la plata que gastan. Buenos días, padre. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, iniciamos el día. Creo que necesitamos las mejores palabras, los mejores pensamientos, las mejores emociones en el corazón para hacer de este día el mejor de todos, para que la gente con la que trabajamos, con la que vivimos, nos pueda gozar, porque de eso se trata. ¿Tema de hoy? El tema de hoy, mire, yo sigo... ¿Usted ya vio la presentación de James? Vi la presentación de James, sí, señor. Bonita. Gladiador. Bonita. Hecha con inteligencia artificial. Bonita. Llegó a México. O sea, vio que sí tenía yo razón. Las formas son las formas. El tipo puede decir que no, y mi tema es ese, saber decir que no. Hay que saber decir que no. Porque el no es una respuesta, pero hay que saberlo decir. ¿Cuál es? A ver, padre. Entiendo las formas. Entiendo su amor por el fútbol, por el Junior. ¿Cuál es el problema de que James Rodríguez haya aceptado una oferta económica que le hicieron? Las formas. Yo estoy de acuerdo con él en que si a uno le ofrecen uno y otro le ofrece dos, uno se va para donde le ofrecen dos. Pero siempre hay que cuidar las formas, hay que saber decir no. Es que el no es una respuesta, pero hay que saberla dar. Y hay que saberla aceptar. Ya viene el padre Alberto Linero, otra vez dándole garrote a James Rodríguez. ¡Qué barbaridad! 6:49 minutos. Yo no le estoy dando garrote, yo simplemente estoy aprendiendo de él qué no hacer. Eso es lo que estoy aprendiendo. Felipe, ¿sabe cuál fue el pecado de James Rodríguez? No haberse ido para el Junior. Sí, preferir una oferta diferente al Junior de Barranquilla. No, perdónenme. El pecado es no usar bien las formas. Si a usted le llegan a ofrecer... Usted va a hablar de que cuando uno dice no tiene que tener ciertas formas, ¿va a hablar de eso? Sí, claro. Y de la necesidad de aceptar. Yo quiero escucharlo, a ver cómo es que uno dice no y luego echa una mentira, ¿o qué? No, uno puede decir no con respeto, con claridad, porque además el no es una respuesta, es que el no es una respuesta. Tenemos que normalizar que nos pueden decir que no, pero siempre con buenas formas. Pero qué malas formas tuvo James. Dijo no y ya, porque me ofrecieron más. Eso fue todo. Sí, ¿Qué hizo mal? Lo están recibió a Don Fuad en forma querida, generosa, hablaron también. En mi concepto, es mi opinión. Sí, y se respeta. Y la suya me parece que es diferente. Claro. Están crucificando, para utilizar un término que usted conoce bien, a James Rodríguez porque le hicieron una oferta. Yo estoy aprendiendo, yo no estoy crucificando. Yo, por Dios, después del relato de la pasión, no quiero que nadie pase por eso. ¿Sabe cuál es la molestia real en Barranquilla? Que James avisó que no iba al Junior cuando Fuad aterrizó en Barranquilla y que lo hizo a través de un mensaje de WhatsApp, no por una llamada, y no a Fuad, le escribió al nieto. No tuvieron la decencia de decirle a él, si viajó a Medellín, decirle, pues mire, lamentamos haberlo tenido que venir aquí a Medellín, pero no, ya tenemos firmado con León, ya tenemos Néstor, listo el tema. ¿Listo? Independientemente de lo fácil que es. Pero independientemente de las formas, qué jartera levantarse a ver un partido León contra Pachuca, ¿no? Hemos caído bajo, porque antes era pues Real Madrid. Sí, lo que pasa es que ese fútbol, juega James, Bayern contra el Borussia, juega ahora León contra Monterrey. Ahora, es una crítica más dura. Ahora es un poquito mejor León de México que el Qatar de no sé qué cosa donde jugó James Rodríguez, que eso era impresentable. Sí. Ahora le digo una cosa, Héctor, ese fútbol mexicano, que a mí tampoco es lo que más me gusta en la vida, no me levantaré a ver un partido. Pero tiene mejor nivel que el nuestro. Es muy buen fútbol. Tiene mejor nivel que el nuestro. Tiene mucha plata. Y plata me parece que fue la consideración principal de James Rodríguez. Plata sí. Y voy a hacer una maldad, que ayer no pensé si lo decía o no, pero la plata será limpia. Es que en México hay mucha plata sucia. Sí. Esa pregunta yo también me la he hecho. Le van a pagar 5 millones de dólares. Ahora le va a tocar a James que pedir certificados bancarios, pedir si están en una lista. Mire que en eso sí defiendo a James. Ahora, el León de México, en eso sí. Juan Camilo, este León
es del Grupo Pachuca. Sí, es del Grupo Pachuca, sí señor, el León de Guanajuato. Y es un equipo que viene de ser campeón, bueno, fue campeón en 2023 de la Conca Champions, que es el equivalente a la Copa Libertadores de América, y por eso jugará al Mundial de Clubes 2025. Pero ¿qué es el Grupo Pachuca? ¿Qué es el, Felipe, ¿qué es el Grupo Pachuca? Hay un equipo de fútbol que se llama el Pachuca, que ha tenido a propósito muchos jugadores colombianos. Entre ellos Miguel Calero. Chitiva. En fin, un grupo deportivo, Felipe. Muy es un grupo, no es un grupo económico, es un grupo deportivo. Es un grupo deportivo que ya cuenta con un equipo grande que es el Pachuca y quería comprar un equipo de segundo nivel, de segundo orden como lo es el León y lo ha venido sacando campeón en los últimos 10 años. Y ha venido creciendo mucho. Y James Rodríguez es un paso, van a llegar al Mundial de Clubes. Felipe, le voy a proponer a los oyentes demora? Porque aquí me escriben. ¿Cuánto va a demorar allá? James Rodríguez. ¿Sí? 6 meses, 4, 3. Tiene 2. Contrato por 1 año y se lo pueden extender 6 meses más. En el Rayo Vallecano, ¿cuánto tiempo de contrato tenía? No, 1 año. ¿Cuánto duró? Cuando iba para Junior, 6 meses. les parecía el más estable. Yo sigo pensando, a mí me molestan son las formas, insisto en eso. Yo aprecio el fútbol de James, creo que es un gran jugador, uno de los mejores de la historia, pero ojo a las formas. Lo que les molesta es que no se fue para el Junior. Yo también hubiera querido verlo, padre, en el fútbol colombiano. ¿Sabe qué estoy pensando yo? Señor. Habla la envidia. Sí, tal cual, Felipe, tal cual. $5 millones, padre. Eso sí. 5. Y querían que se viniera el Junior. Después del comentario de Héctor Riveros, no sé. Felipe, en segundos, bueno, para la gente que quiera opinar sobre James, Felipe, los invito, si me cuentan, si les parece que lo de James Rodríguez al León de México es un acto de traición, si el padre Linero tiene razón, si James fue descortés. James Rodríguez, Felipe, me da la impresión de que sabe cuál fue el error, ilusionó a los aficionados del Junior. Bueno, ya nos vamos poniendo de acuerdo. No, por eso. Ya nos vamos poniendo de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero eso hace parte de las técnicas de negociación. Padre, es que como usted no ha estado en el mercado del romance, usted está recién llegado. ¿A uno lo ilusiona? Ilusionar al otro hace parte de la estrategia. No, entonces, uno ilusiona y a uno lo ilusionan. Y nada. Y puro tilín. Y cuando a uno lo ilusionan y no pasa nada, entonces uno no termina odiando a la otra persona. No, claro que no. Pero uno le dice, aprenda de la forma, soy yo. No, uno no hace reclamos. Yo no dice, odio a nadie, pero le digo, por favor, uno dice ojo a las simplemente, formas. esta vez no fue. Ese romance de James y el Junior, esta vez no fue. Punto. El que ilusionó no fue James, fue Fuad. Porque James no dijo nada. Claro, de acuerdo. El que contó todo antes de tiempo fue Fuachar. La ilusión vino de Daes, de Cristian Daes. No, yo creo que ya casi que estamos cerquita, que James para el Junior. Y resulta que no estuvieron cerca nunca. Esa es la purita verdad. En segundo, saludo aquí al director de Prosperidad Social. Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Es don Gustavo Bolívar. Gustavo, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días. Néstor, muy buenos días a tus compañeros y compañeras y a los oyentes. Feliz año, primero que todo, ¿cómo va? Igual para ustedes, un gran 2025. Sí, este año no nos dé tan duro. Bueno, no, tengo propósitos nobles de estar en paz conmigo mismo y con mi entorno y con toda la gente. Vale. Sí, siempre he estado así. Gustavo, gracias por atendernos. Quisiera preguntarle de esta cumbre del gabinete, del equipo de gobierno del presidente Petro que comenzó ayer, hoy será el segundo día. La gran noticia es alrededor de las OPS. Y usted ha tenido esa bandera desde que llegó al Departamento de Prosperidad Social. ¿Tienen un cálculo de cuántas personas van a salir, van a ser desvinculadas del gobierno o les van a bajar el sueldo, que fue la alternativa que dio el ministro? Bueno, pues yo puedo hablar por mi entidad, porque de todas maneras en el Estado colombiano hay cerca de 900,000 contratistas. 910,000 había en final de 2023. Y eso sumados a casi 1.350.000 empleados de planta, pues entre fuerza pública, maestros y demás más empleados, servidores públicos, pues estamos hablando de un universo de casi 2.200.000 personas en el Estado. Eso es una carga tanto
prestacional como de nómina pues bastante fuerte. Digamos, el crecimiento de esa nómina se evidenció en estos 2 años pasados, porque cuando uno le aumenta en el presupuesto, pues necesita más gente para ejecutar. Yo recuerdo mucho unas palabras en ese entonces ministro Campo, que yo estaba en la comisión tercera, en el primer semestre del gobierno yo estaba en la comisión tercera, y yo estaba abogando para que le pusiéramos más presupuesto a esos ministerios que siempre han sido pequeños por el presupuesto, como ciencia y tecnología, Mindeportes, cultura. Decía, pongámosles aquí a esto, subámosle a esto por acá. Me decía, usted no le puede subir todo ese presupuesto a esas entidades sin meterle más gente, porque no van a poderlo ejecutar. Entonces me quedé con eso y hoy entiendo. Digamos, cuando nosotros pasamos de un presupuesto en 2023, por ejemplo, en educación, de 50 a 70 billones, ahí usted necesita más gente. Cuando esos presupuestos crecen enormemente, como pasó por ejemplo en agricultura, que en el gobierno de Duque, por ejemplo, se invertía a un ritmo de 2 billones anuales, pasar a 4 y después a 9, pues es porque necesita más gente. Entonces todos esos presupuestos todas estas nóminas fueron creciendo por la necesidad de poder ejecutar, pero como ahora hay una contracción del presupuesto y nos han mermado ahora los presupuestos, pues toca hacer el efecto contrario, que es lastimosamente, porque uno nunca quiere salir de un empleado, de una persona, un contratista, porque son seres humanos que tienen su propio drama y sus propias necesidades, pues nos va a tocar este año sí hacer unos recortes. Eso estaba diciendo bastante yo, pues dolorosos. Detrás de cada OPS que van a terminar de estas, pues habrá un drama personal. ¿Usted tiene una idea, Gustavo, más o menos de qué porcentaje podemos estar hablando? ¿Van a reducir estas nóminas vía OPS en cuánto? ¿En 10, 20, 30%? Pues eso también depende del recorte que tenga cada entidad. Por ejemplo, si en mi entidad el recorte fue casi del 50%, yo pensaba, y creo que en la última entrevista les dije que pensaba más o menos cortar un 50% de los contratos. No voy a estar sobre, digamos, de los 800 que tenía, yo pensaba llegar a 400, va a estar muy difícil, pero sí voy a estar sobre los 500. Entonces, más o menos son 300 contratos solo de prosperidad social que se eliminan. Lo que pasa es que estamos buscando que no recaiga sobre personas que tengan un solo empleo. Ustedes saben que los contratistas, al no tener pues ni vacaciones, ni prestaciones sociales, ni primas, pues ellos se rebuscan en varios contratos, digamos, esas prestaciones. Entonces, trabajan a veces en 1, 2 y a veces 3 entidades. Entonces, lo que estamos buscando siempre es que esos recortes recaigan sobre personas que ya tengan por lo menos otro contrato para no afectar tanto al personal. ¿Y cómo hacen para saber si una persona tiene 2 contratos, se queda en esta entidad y lo sacamos de la otra? Uno les pregunta, igual eso se investiga en segundos ahí por el SECOP, y les pregunta, mira, tú tienes otro contrato en otro lado, ¿quieres seguir allá o quieres seguir acá, etcétera? Y siempre se hace ese contacto, pero la primera cuchilla pasa sobre los contratistas que tienen más contratos aparte del de la entidad. Ok. Gustavo, de este porcentaje que estamos hablando, para hablar claramente, cuando uno habla de OPS, hay muchos que son lo que se llamaba antes, bueno, todavía corbatas, ¿cierto? Que son recomendados políticos que llegan y le dicen, Gustavo, que tengo un amigo, que el hijo de un amigo, y terminan contratados por el Estado un poquito sin necesidad. Y ha pasado en este gobierno y ha pasado siempre en la historia de Colombia. ¿Qué porcentaje son de esas corbatas y qué porcentaje son de personas que no tienen otra manera de contratar, que inclusive tienen cargos directivos en el Estado, pero están vía OPS? Bueno, el tema de las corbatas es histórico y es real. Yo lo he vivido, incluso con amigos. O sea, mucha gente que está pidiéndole empleo hace años, desde que era senador, y uno no le ha podido ayudar. Entonces uno va y ayuda a un amigo y le dice, bueno, páseme la hoja de vida, miremos tal, y de repente lo llama uno un supervisor y dice, oiga, su amigo no viene a trabajar,